Estamos de regreso aquí en su programa La Voz de la Justicia. Gracias por acompañarme. Les recuerdo que los saluda su amigo Iván Robles. Estamos a través de la nueva FM 94.7. El día de hoy tenemos un tema, una nota, interesante. Lo que dice el señor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Él manifiesta que se suma a alguna posición o se suma a las peticiones que están haciendo algunas personas con la finalidad de crear, fíjense ustedes, una comisión de la verdad para indagar delitos cometidos en sexenios pasados. En entrevista a Santiago Nieto, recordó que los procesos de corrupción no se remontan a los últimos 2 sexenios, sino que pudieran venir desde mucho más atrás. Ha sido relevante esta posición que algunas personas han planteado de una comisión de la verdad, que si bien los delitos ya prescribieron en la mayoría de los casos, pudiera hacer una revisión exhaustiva sobre los macroprocesos de corrupción en el país. Interesante lo que se está comentando en esta nota. El hecho de crear una comisión con la finalidad de conocer si en sexenios pasados, y quiero pensar que se refiere a los políticos, las personas que tenían algún cargo público, que trabajaban, que tenían funciones públicas, que eran servidores públicos en los sexenios pasados, que fueran investigadas, ¿no? Supongo que esto es lo que se refiere el señor Santiago Nieto. Ha sido relevante esta posición. Bueno, te comentaba lo que mencionaba el señor Santiago Nieto. Dice, puso de ejemplo algunos casos polémicos pasados, como en el sexenio del expresidente Vicente Fox, cuando se otorgaron permisos para la operación de casinos, o sobre presuntos ilícitos cometidos por los hermanos de Manuel y Jorge Vibriesca, hijos de Marta Sagún, quien fuera, traemos también, la esposa del expresidente Vicente Fox. Es importante, sigue diciendo el señor Santiago Nieto, que la sociedad mexicana sepa y conozca a partir de una metodología clara cuáles fueron los alcances de la corrupción en el país y lo que ha significado, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Interesante lo que se está planteando por parte del señor Santiago Nieto. Entiendo que habrá alguna posición, sobre todo, pues la posición que está en contra, pues, del gobierno actual, evidentemente, ¿no? Este sector de personas que se encuentran incómodas con este gobierno, por decirle de alguna forma, y están en constante golpeteo a través de las redes sociales al gobierno actual, pues entiendo que muy probablemente van a manifestar, no creo que probablemente, van a manifestar, seguramente van a manifestar su oposición a que esto se pudiera dar, ¿no? Y entiendo también el hecho de que, pues, aunque como lo diga el señor Santiago Nieto, muy probablemente los delitos, algunos, la mayoría o todos, ya hubieran prescrito por el tiempo. O sea, la prescripción se refiere a que los delitos son como los medicamentos, ¿no? Tienen un tiempo de vida, un tiempo de uso, un tiempo en el cual se recomienda se utilicen los medicamentos, porque después de ese tiempo, pues muy probablemente ya la función y para lo cual fue adquirido el medicamento ya no
ya no va a reaccionar de la misma forma, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con la prescripción, con los delitos. Tienen un tiempo de vida que si no se denuncian, si no se investigan, si no se inician los procedimientos durante este tiempo de vida de los delitos, pues entonces pues mueren a la vida jurídica y a esto se le llama que prescriben o prescripción. Entonces entiendo que el señor Santiago Nieto pues refiere a que posiblemente diga algunos delitos, la mayoría, todos hayan prescrito, pero dice la postura del señor Santiago Nieto, conocer por parte de las autoridades y por supuesto por parte de la sociedad y la ciudadanía si se cometieron actos de corrupción, quiénes lo cometieron, cuánto fue el dinero que pudieron haber obtenido. Y a esto es lo que se refiere el señor Santiago Nieto. A mí se me hace muy interesante. Entiendo que cada uno de nosotros tendrá una opinión particular sobre este tema, ¿no? Algunos pensarán que está bien, que es correcto que se conozca. Algunos otros opinarán lo contrario y que es mejor que se quede ahí guardado, escondido, que se quede en lo oscuro, con la finalidad de que la ciudadanía, pues como decíamos hace un momento en la frase de la semana, pues el que menos conozca es el que debe conocer, o sea, la ciudadanía, que es la que menos, ¿no?, a la que más importancia tiene que sobre el conocimiento de lo que sucede en la vida política de México, pues que él sea el que menos conozca sobre esas circunstancias. Entiendo también esa postura. De aprobarse juicios contra expresidentes, la unidad de inteligencia financiera colaboraría en investigaciones. Santiago Nieto aseguró que de convertirse en una realidad el juicio a expresidentes, sería su deber apoyar los procesos de investigación. En ese sentido, yo creo que es fundamental el tema de la transparencia, de la rendición de cuentas, y por ello mi posición siempre ha sido apoyar que haya un procesamiento de enjuiciamiento a las personas responsables por otras conductas delictivas, manifestó el señor Santiago Nieto. Así que digo, es interesante, muy interesante esta circunstancia. A lo mejor también aquellas personas que digan que sería un gasto innecesario de recursos investigar algunos exfuncionarios, expresidentes, cuando ya los delitos hubieran prescritos y la trascendencia jurídica no sería la adecuada, pues sí, ¿no? En ese sentido se tendría razón. Aquí cabe alguna serie de cuestionamientos, algunas preguntas. Las preguntas serían si la ciudadanía tiene que conocer estos aspectos. La ciudadanía tiene el derecho de conocer quiénes son las personas que han cometido actos de corrupción. La ciudadanía tendría el derecho de conocer quiénes son los políticos, los funcionarios públicos, los servidores públicos que realizaron actos de corrupción, aunque sea del sexenio pasado, o única y exclusivamente es válido a partir de este gobierno o el gobierno anterior hacia adelante. ¿Cuál debería ser la postura más adecuada? Me parece que aunque van a existir opiniones encontradas, estoy segura que con este pronunciamiento del señor Santiago Nieto, pero en lo personal entiendo todas estas circunstancias, que a lo mejor el gasto innecesario, los recursos, ¿no?, que a lo mejor no estamos en el momento adecuado por la situación de la pandemia para realizar algunos gastos, y que mejor esos gastos que se pudieran realizar se aplicara para combatir en lo más posible esta pandemia del COVID o la COVID, como he escuchado le dicen. Entiendo esa circunstancia. Me parece que si esa fuera la opinión, me parece que fuera
lo más adecuado. Pero eso no implicaría que se fueran implementando las bases con la finalidad de que cuando ya estemos más afianzados, a lo mejor cuando ya salga la vacuna contra esta enfermedad de la pandemia, donde ya se haya superado a nivel mundial y nacional esta circunstancia de la pandemia, pudiéramos o se pudieran empezar a realizar estas investigaciones hacia todos, ¿no? Hacia todas las personas, los personajes que pudieran haber estado involucrados o que en la actualidad lo estén, que estén involucrados, sea quien sea, ¿no? Aún siendo el hermano del señor presidente de la República, como hemos visto en este video, que pues ya estoy seguro todos hemos tenido la oportunidad de haber observado pues esto que sucede entre el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y un exfuncionario de gobierno del estado de Chiapas con el anterior gobierno, y pues que estaba también como funcionario de gobierno federal, que se dice también fue suspendido a través o a partir de este video. Creo yo que todo mundo debería ser investigado, y ¿por qué no? ¿Por qué no? También los exfuncionarios, sobre todo si aún siguen gozando de los beneficios económicos que les dio haber realizado en sus momentos actos de corrupción, y que hasta este día, este momento, esta época, siguen gozando de ese recurso, o esos cientos de miles, cientos de millones, porque hemos escuchado de cientos de miles de millones de pesos en los cuales se han realizado actos de corrupción. La verdad es que va a causar mucha polémica, va a generar mucho ruido esto que nos dice el señor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en relación a pues esta comisión que se pretende con la finalidad de investigar delitos que se hubieran cometido en sexenios anteriores, y evidentemente no solamente se refiere al tiempo, ¿no?, a sexenios anteriores, sino que tendría que referirse forzosamente a funcionarios de los sexenios anteriores. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente corte y volvemos. Estamos de regreso aquí ya en la recta final de su programa, estimados amigos. Gracias por habernos acompañado, pero como siempre vamos a leer nuestras efemérides que corresponden al día 23, del 23 de agosto al 29. Iniciamos con el día 23 de agosto de 1928. Nace Heberto Castillo, ingeniero, político y luchador social. Y el día 23 de agosto es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición. El día 24 de agosto de 1821 se firman los tratados de Córdoba, con los que se acuerda la independencia de México. El día 25 de agosto de 1849 nace Manuel Acuña, poeta originario de Saltillo, Coahuila. El día 26 de agosto de 1912 muere José María Velasco, pintor mexicano, que plasmó en sus obras los paisajes naturales del Valle de México, entre otros temas. El día 27 de agosto de 1870 nace Amado Nervo, poeta y político mexicano, autor de En Paz. El 28 de agosto de 1931 entra en vigor la Ley Federal del Trabajo, y el día 28 es el Día del Abuelo, así que
pues una felicitación, un gran abrazo a todos los abuelitos, ahora que será el 28 de agosto, el Día del Abuelo. El día 29 de agosto de 1925 se crea el Sistema Nacional de Secundarias Federales, y ese día 29 de agosto es el Día Internacional de los Ensayos Nucleares. Como muy probablemente ya en nuestro próximo programa ya sea pues en septiembre, así que el 30 de agosto de 1915 muere Pascual Orozco, quien apoyó la revolución encabezada por Francisco I. Madero, y más tarde reconoció el gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. El 31 de agosto de 1981 se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Así que esto es nuestras efemérides de esta semana. Seguimos ya para cerrar el tema, seguimos comentando lo que dice el señor Santiago Nieto con la creación de esta comisión para investigación de los delitos cometidos en sexenios pasados. El funcionario aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido claro cuando se trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República. Se trata, en lo particular, lo que me ha planteado el presidente es que estemos trabajando junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública, y que en todo caso, si nos solicitan algún tipo de información, poder participar en las investigaciones que se desarrollan, expresó. Dijo que el principal objetivo de la Unidad de Inteligencia Financiera es investigar a todas las personas que sean responsables y entregar a las autoridades competentes la investigación correspondiente. Ya hay una denuncia de Lozoya que se investiga por lo menos a 2 expresidentes de la República, y si la Fiscalía General de la República requiere información de la Unidad de Inteligencia Financiera, como lo ha hecho en otras ocasiones, entonces nosotros tendríamos la obligación de ir en compromiso y evidentemente dar la información correspondiente, mencionó el señor Santiago Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera ya investiga también al hermano del presidente de la República, Pío López Obrador, y a David León, con los videos donde se les ve realizando presuntos actos de violación a la normatividad de financiamiento de los partidos políticos y por el presunto uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales. Los 3 videos que fueron públicos, la instrucción que yo tengo es no generar ningún halo de impunidad, por tanto está todo ya sea sujeto a investigación. En lo que menciona el señor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos a esperar qué va a suceder con esta circunstancia, si se crea esta comisión para investigar delitos de sexenios anteriores, o no se crea, o qué es lo que va a suceder. Está interesante la propuesta, y sobre todo que va a ser una propuesta que va a causar mucha polémica, sobre todo al sector que está contrario a pues este gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros pues ya nos vamos a despedir, estamos a punto de concluir con el programa, no sin antes recomendarles, como siempre hemos hecho, la película se llama Un Acto de Esperanza. Es una película acerca de una juez de lo familiar allá en Inglaterra, bastante interesante, se la recomiendo. Y nosotros nos vamos a despedir, no sin antes invitarlos para que el próximo día, miércoles, nos acompañen aquí en su programa La Voz de la Justicia a través de la Nueva FM 94.7. También estamos a través del canal de YouTube La Voz de la Justicia Robles.
Nosotros nos despedimos, agradezco como siempre su compañía y también agradezco a Cabina por el apoyo. Yo me despido con esta canción de Café Tacuba que se llama El baile y el salón. Adiós, bye.